Muy bien, entonces, bienvenidas, bienvenidos a la tercera mesa de diálogo de estudiantes de filosofía, que se abordará la reforma al plan de estudios de filosofía UDG en el nacimiento del nuevo siglo de la filosofía 2025-2125. Una cosa es la mesa de diálogo sobre una aparente reforma al plan de estudios y otra es lo que la administración establezca. Pero considerando que tiene más de 15 años sin actualizarse y que desde principios de este año se habla de que se sugiere que las carreras reduzcan su tiempo a 3 años eh, y que las transformaciones que se han dado a través de la Revolución Industrial 4.0 y sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, obligan a repensar muchas cosas y entonces hoy es un buen día, hoy 20 de noviembre, para reflexionar sobre ello, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía y que a la par nosotros a su vez estaremos celebrando con esta mesa el Día Mundial de los Futuros, ambos juntos, puesto que el filósofo tiene que interesarse un poquito más, mirar hacia los estudios de futuros para repensar su hacer. Sobre todo si ustedes como futuras y futuros filósofos, eh, ¿qué tanto y qué retos les ofrecerá estas transformaciones que se están realizando simultáneamente al momento de estar estudiando? ¿Qué tanto permitirán a la filosofía nacer, renacer, transformarse o simplemente ir en agonía? Entonces, la exposición de cada uno de los participantes es de 6 minutos inicialmente y luego iniciaremos el diálogo, eh, donde entonces el espacio estará abierto para preguntas. La pregunta no puede pasar de 1 minuto y la respuesta no puede pasar de 3 minutos. Entonces, dicho eso, en el orden que está aquí establecido, entonces, Ali puede empezar. Tiene 6 minutos de exposición. Adelante. Va, ¿me escuchan y me veo bien? Eh, sí, le escuchamos Perfecto. y le vemos bien. Adelante. Va. Buenos días, compañeros y profesor. Espero nos encontremos todos muy bien para este diálogo, esta mesa de diálogo. Yo quisiera empezar primero, como dice ya el profesor, conmemorando el Día de la Filosofía, lo cual creo que es muy importante porque de la misma manera en que hay un día que se celebra para otras profesiones, incluso personas, pues era merecedor el campo de la filosofía, de este saber, para que tenga su propio día. Primero quisiera empezar con la importancia de la filosofía en general, después con algunas consideraciones históricas pues, de toda la historia, y pues ya terminando particularmente con las consideraciones acerca del estatuto del plan de estudios de la UDG. Y pues un poco de una experiencia personal acerca de cómo me gustaría y cómo debería ser una consideración ética y educativa de la filosofía en nuestro pasar por esta universidad. Primero, acerca de la importancia de lo que es la filosofía. Todos al leer y escuchar a algún filósofo sabemos que nos despierta como una pasión por el saber, ¿no? Desde los inicios de la filosofía empezó como lo que a veces se da por concepto de filosofía, ¿no? Una filosofía de vida, es decir, una consideración de la sabiduría práctica en el día a día. Y mientras tanto, muchos otros filósofos han cambiado esa concepción
como Aristóteles, de ahora una filosofía de vida como práctica, la cambia a una visión más teorética, ¿no? Una visión más de conocimiento, más de epísteme. Y luego ya otros filósofos, por ejemplo, en la época medieval, como pues ya una filosofía es ahora un mecanismo racional del ser humano para comprender las doctrinas y la revelación dada, ¿no? Por Dios, en este caso el cristiano, ¿no? De la época medieval, ¿no? Una Europa cristiana unida. Pero ahora, en nuestros tiempos, en la época contemporánea, actual, más sobre todo en los mundos hispanohablantes, la filosofía ha tenido un papel mucho menor y la verdad es decepcionante. La filosofía ha dejado de ser ese pilar que era antes, ¿no? Si incluso le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, los que teníamos el valor de tenerlos vivos, pues tenían incluso en secundaria y preparatoria sus clases de filosofía y muchos de ellos querían estudiar filosofía o por lo menos cosas parecidas, ¿no? En su momento, filosofía y letras, poesía, literatura. Muchos de nuestros abuelos escribieron poemas y ya nosotros como que dejamos esa parte poética, esa parte incluso teorética muy atrás. Pero eso no se debe tanto a un gusto personal ni tampoco pienso que se deba tanto a una moda de tecnología y de otras profesiones, carreras y estilos de vida, sino también porque el propio ser humano en su vida individual cotidiana no sabe darle el valor a esta disciplina, porque es una disciplina de conocimiento, ¿no? No es tanto poesía, ¿no? Porque si bien la poesía solo es embellecer con palabras, gestos u objetos un algo, una realidad, la filosofía no es estética, no es belleza como tal, sino es un campo de conocimiento, es decir, genera saberes de interpretación de la realidad. Esto es muy importante porque el primer labor del filósofo primero es ese, es de interpretación, de generar un conocimiento lo más objetivo o parecido a la realidad que esté estudiando, dependiendo del objeto de estudio, puede ser el lenguaje, puede ser la religión o cualquiera de las otras ramas de la filosofía, ¿no? Como la ética, lógica, epistemología, etcétera. Entonces, como comentaba, esta pasión que se ha dejado de lado de generación en generación por la filosofía, también se debe a que no conocemos el valor en la vida práctica, porque creemos que es algo que solo se concentra en las academias, o que se quedó en las universitas de la escolástica, o que simplemente es algo de nuestros tatarabuelos, que simplemente era un valor cultural y simbólico. Pero también es causa de cómo las autoridades educativas nos han, por así decirlo, legado la misma filosofía. Y es que, por ejemplo, yo que estuve también en escuela UDG, en preparatoria, hasta quinto y sexto semestre, nosotros llevamos materias de filosofía, lo cual, pues, leyendo el libro y teniendo en cuenta el desarrollo del curso, pues sin, a mi experiencia personal, no se nos dio realmente el contenido filosófico, porque una cosa es que te enseñen historia, ¿no? Tal filósofo en tal siglo estudió X o dijo tal frase, ¿no? Y lo leemos como si se tratase de leer las escrituras en plena misa, ¿no? No hay cuestionamiento, solamente hay una exposición catedralicia, ¿no? Por parte del docente. Y no hay una discusión muchas veces, incluso en mi propia experiencia universitaria, a lo largo de 5 años solo hemos discutido 2 veces. Entonces, lo cual siento que hace mucha falta esta discusión, este diálogo, por lo cual me parece muy bueno que lo tengamos ya en este cierre de semestre. Por lo cual esto ha generado que entonces se vea la filosofía como algo viejo e inútil. Y por eso las otras carreras, la moda y nuestra vida práctica nos han hecho dejar de lado el valor tanto simbólico, psicológico, social, ético y epistemológico que tiene esta área, esta disciplina teórica. Que de hecho, a lo mejor no todos, pero muchos de nosotros nos enamoramos de la filosofía por eso, porque verdaderamente sí tiene una utilidad en la vida práctica. Y esta utilidad no es nada más saber cosas como conceptos de la vida, sino una de las áreas más importantes es la ética, es saber cómo vivir, es el buen vivir.
Y siento que es una de estas cosas que se debe poner mucho énfasis en el plan de estudio de nuestra universidad. Si bien tenemos cursos como ética estudio clásico, ética problemas contemporáneos o ética profesional, bioética, etcétera, pienso que la discusión ética junto con la epistemológica deben de ser de las más importantes y pilares dentro de nuestra formación como presentes y también futuros investigadores, docentes, escritores de filosofía. Porque la divulgación hoy en día puede ser muy mediática, ¿no? Vemos youtubers, vemos investigadores, docentes de todos lados, hombres y mujeres, que dedican su vida a divulgar, ¿no? Tanto por artículos como por redes sociales, visiones de la filosofía tal vez poco, poco gratas, que no le hacen realmente no le dan ese valor real, ¿no? Genuino que verdaderamente tiene la filosofía, porque al menos yo me adhiero y comparto una perspectiva muy particular de la filosofía, es que tiene una utilidad. Esa utilidad que comentaba que es tanto ética como teorética, puede ser muy polémica, pero realmente al ser una disciplina de conocimiento, pues no hacemos poesía y tampoco no es una profesión, no es que creamos cosas, no es que transformemos objetos. Entonces, su valor epistémico realmente es eso, generar conocimiento. Y conocimiento son verdades acerca del mundo. La Y verdad libera. le quedan 2 minutos para que vaya cerrando su participación. Adelante. Gracias, profesor. Entonces, esto de la verdad es algo que muchos han criticado de la filosofía contemporánea. En este mundo posverdadero en el que se ha dejado la filosofía y por lo tanto el valor epistémico de un juicio que verdaderamente interprete de manera fiel y leal algún objeto u fenómeno de la realidad en la que vivimos, ya sea física o de la sociedad, pues genera este problema de que no nos ponemos de acuerdo. Y cuando queremos que las futuras generaciones conozcan la filosofía, pero cuando se meten con autores, se meten con cursos, se dan cuenta que no hay acuerdos, eso no enriquece en realidad la filosofía. Sí el diálogo, sí diferentes perspectivas, pero el error, la discusión, el no acuerdo no enriquece, retrasa, porque mientras que las ciencias naturales, fácticas u otras disciplinas por el hecho de que son más objetivas, son más empíricas, son más factuales, generan, por así decirlo, menos margen de error, por lo cual avanzado en 500 años, la física, por ejemplo, mucho más rápido que en 2500 o 2000, casi 2700 años de filosofía, porque los filósofos muchas veces se enfrascan en conceptos o en pseudoproblemas que en realidad no lo son. ¿Por qué? Así como un poco de historia, ¿no? Los escépticos pirrónicos, ¿no? De la Grecia clásica realizaron esta epogea suspensión del juicio porque creen que no existía conocimiento. Para mí es muy importante que la filosofía, tanto la privada como la que se enseña de manera pública, en este caso la UDG, en nuestro estado, no se olvide de que la verdad y la bondad, ¿no? Ética y epistemología deben de ser sus pilares, que forme a sus docentes, que le dé ese legado a los alumnos de que la verdad es importante, que los juicios y las prácticas en su vida cotidiana que tenga acerca del mundo tengan un estándar objetivo para que no tambalee por ahí en la vida, es importante. Esto se tiene que reflejar en los textos, en los docentes y en el plan de estudio de la carrera. Porque si Perdón, no, ya, mención, habíamos dicho 6 minutos, pero lo subí a 10. Si gusta, después de la exposición, este, ah, puede continuar. perfecto, gracias, Después de profesor. la exposición del resto de los compañeros. Gracias, Ali, y en el orden, entonces, Dante, adelante. También tiene 10 minutos y cuando falten dos, le mencionaré el tiempo para que empiece a hacer su cierre. Adelante, Dante. Buenos días. Déjame abrir la cámara. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien y le escuchamos bien. Adelante. Ok, voy a primero leer por encima un pequeño
texto de reflexión, no es muy profundo, que preparé pensando en el tema de un nuevo plan de estudios y sobre todo de lo que pensamos, la concepción popular que tenemos de la universidad y la educación universitaria, ¿no? Y pues ya después del texto comentaré algunas ideas que me vienen. Entonces, déjenme abrirlo por aquí. Se me sigue viendo porque abro el texto y no se me cierran las otras cámaras. Entonces no sé Y si se me sigue lo estamos viendo, adelante. Ok. Y si Eh, quiere incluso presentar el texto, diga y quito mi presentación y si usted lo considera necesario, adelante. no, para nada. Comento que es algo como muy corto. Pero Adelante, bueno, lo continúo. escuchamos. Me interesa centrarme en algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra concepción de lo que significa una educación universitaria. ¿Qué supone tenerla? ¿Qué se nos promete con ella? ¿Qué es lo que realmente obtenemos? Todo esto, si bien extrapolable a otras áreas de conocimiento y a otros casos, centrado en el contexto mexicano y en el contexto de las academias de filosofía de las universidades mexicanas, más específicamente el de la UDG. Son nociones generales lo que planeo exponer, pues solo despejando estas podremos realmente profundizar y entrar en aquello de diseñar un futuro que tanto se ha mencionado a lo largo de este curso. Primeramente, el papel que tiene la universidad en la conciencia popular es el de brindar un acceso casi seguro al mundo laboral de empleos cualificados. En ese sentido, la educación universitaria encierra una promesa de movilidad social. Uno se somete a un proceso de entre 3 y 4 años en el que adquirirá conocimientos y herramientas para desempeñarse en el mundo laboral y optar a mejores sueldos que los que pudieran aspirar, que los que pudiera aspirar una persona sin educación universitaria. Esa es la idea general y el anhelo general. Desde que la universidad se volvió pública, esa fue su misión. Cada vez las universidades han ido dejando la investigación de lado para centrarse en la preparación técnica. Las licenciaturas van haciéndose a un lado para dejarle el paso a cursos o carreras técnicas de menor duración y enfocadas en la aplicación de habilidades específicas. Parece que estos modelos cumplen la promesa de movilidad social puesta en los estudios universitarios, pero el carácter universal desaparece. Ya no se busca instruir a un individuo para darle una serie de conocimientos que lo dotarán de una capacidad de análisis crítico. Nos conformamos con el sujeto herramienta. Las carreras técnicas existen desde hace harto tiempo. En el continente, por lo menos, desde la fundación de los primeros colegios en territorio mexicano después de la conquista. Los primeros colegios y universidades tenían programas de estudio enfocados en la evangelización de los pueblos indígenas y la adquisición de algún oficio para ganarse la vida. Estos estudios eran de exclusiva enseñanza para los indígenas, mientras que criollos españoles podían gozar de educación superior en materias como teología, filosofía, matemáticas, música y medicina. Solo contados casos de indígenas y mestizos tenían acceso. ¿A dónde me dirijo con todo esto? Se empieza a abandonar un derecho conquistado por los hijos de los obreros en el siglo XX, el derecho a la educación superior, y se vuelve a la adquisición de habilidades técnicas en pos de obtener un puesto de trabajo con el que subsistir. Nadie negará la utilidad que tienen estas llamadas carreras técnicas en el curso de la sociedad, así como se respetará la decisión de un individuo particular que no esté interesado en alguna carrera científica o de humanidades. Pero, ¿qué panorama queda para los que sí están interesados? Al final, las carreras científicas y humanísticas suponen un compromiso a largo plazo que muy probablemente no tendrá rédito económico una vez concluido. Esto genera una situación en que solo la clase alta, por más que la universidad sea pública, es la única que cuenta con las posibilidades materiales de cursar los planes de estudios de dichas carreras. Esta decisión de parte de la clase trabajadora no es gratuita. Es fruto de una idea de la universidad que está al servicio del capital, no del conocimiento, y fruto igualmente de un programa de estudios atrasado, arcaico, más centrado en formar comentadores e historiadores, hablo del caso particular de la ODG, que de formar filósofos capaces de afrontar ya no los problemas del futuro, sino los actuales. Nos encontramos en situación de exigir una reestructuración del plan de estudios y una oferta académica más acorde a los tiempos que corren, así como una verdadera proyección profesional para la filosofía. Es con este último punto con el que hago la pregunta:
¿Filosofía para qué? ¿Qué es la pregunta por el nuevo siglo de la filosofía? Como alumno de 10º semestre de la carrera, me encuentro medianamente satisfecho con los estudios cursados y convencido de que no hubiera podido tomar otra opción de carrera. Pero fuera de las aulas y los edificios, cuando alguien me pregunta por la utilidad de mi carrera, ya no para él ni la sociedad, sino para mí, la respuesta es la misma: profesor o investigador. Esta respuesta me satisface, como creo debería satisfacer a cualquiera con verdadera vocación filosófica. Pero, ¿qué queda para los demás? ¿La filosofía es un juego del filósofo consigo mismo? Tenemos la convicción de que nuestras investigaciones ayudan en algo a transitar por el mundo para entenderlo mejor, hacer el mundo inteligible. Pero ¿las personas realmente se lo preguntan? El coraje que implica el estudio y la autocrítica es más difícil que la capacidad de asombro, porque en los primeros acercamientos a la filosofía es divertido jugar con experimentos a los Descartes y el cerebro en la cubeta, el solipsismo, lo relativo de la moral y estos conceptos clave que ya son parte del discurso popular. Pero una persona de a pie se hará verdaderamente preguntas filosóficas. ¿Estas le facilitarán su vida? Dejo estas preguntas, pues la cuestión es en extremo extensible. Regresando a la utilidad de la universidad, si ésta ha dejado de ser la llave para la tan anhelada movilidad social, ¿qué sentido le queda? Pensamos en la investigación, la adquisición de conocimientos, pero ahora con Internet el acceso a una institución ya no parece ser tan imprescindible. Existen cátedras de las mejores universidades subidas a YouTube, y los textos capitales de filosofía son fácilmente adquiribles en ediciones económicas. Aparece ahora la promesa del autodidactismo, pero se olvida que la universidad brinda algo más que un listado de temas, brinda un espacio para pensar. El entorno universitario propicia la convivencia y discusión. Se crean contactos y amistades para toda la vida, y se dota de un orden a los conocimientos, de una jerarquía si se quiere. Es, Perdón, Dante, Ujú. nomás es para recordarle 2 minutos para que vaya cerrando. Claro, claro, claro. Adelante, perdón por la Sí, interrupción, adelante. sin problemas. Que esta jerarquía puede estar más o menos actualizada se puede discutir, pero sin aquella, las instituciones no existirían. Por aquí dejo mis reflexiones. Bueno, ya justo acabo de terminar el texto y esto es algo de lo que pensé acerca de lo que hemos hablado y del nuevo siglo de la filosofía, que, y esto lo digo con todo el respeto. Para mí ya hubo un siglo de la filosofía que fue el siglo pasado precisamente, que fue como muy rico en figuras eclécticas del pensamiento y sobre todo mm, revisando historias de la filosofía, y no solo historias de la filosofía, sino también de la literatura y del pensamiento popular, de la contracultura de los años 60. Hubo un auge del pensamiento filosófico o de las discusiones filosóficas en las clases populares. Por ejemplo, la divulgación de literatura de la filosofía existencialista. Camus, Sartre, Beauvoir se hicieron famosos no solo entre académicos, sino entre gente menos entendida o que nunca había pisado una academia. Eh, entonces, para mí, la filosofía ya tuvo su siglo, teniendo en cuenta eso, pero ahorita se está haciendo como que una regresión a lo académico y precisamente se está dejando de lado ese ámbito divulgativo que tiene la filosofía. Bueno, no divulgativo, pero sí diría como esa literatura filosófica que antes se les tiraba mucho y ahora como que parece que ha sido reemplazada por divulgación un poco muy vulgar de algunas filosofías clásicas, como el estoicismo, que no tengo nada en contra del estoicismo, o el epicureísmo, que tampoco tengo nada en contra de él, sino de los métodos que se usan para divulgarlo en redes sociales. Perdón, Ujú. Dante, ya se cumplieron los 10 Oh, minutos. ya. Ujú. Ahorita en el diálogo, si hay algo más que externar, cuando empecemos el diálogo, adelante. Muchísimas gracias, por su participación. Diego, adelante, tiene 10 minutos
y faltando 2 minutos le interrumpiré para que vaya haciendo cierre. Adelante, Diego. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría pues, empezar hablando de algo que me preocupa mucho en cuanto a al tema del plan de esta sugerencia que se tiene de recortar materias de recortar la duración de la carrera a 3 años en general, bueno, de carreras en general. Y esto para mí surge primeramente, bueno, primeramente entiendo el por qué se plantea, dado que parece que en la actualidad la necesidad por una persona tener una carrera profesional y para poder conseguir un trabajo y conseguir darse un sustento para sí mismo y para su familia, es algo que es cada día más difícil y para lo cual, entre más tiempo se tarde una persona para alcanzar esa meta, puede significarle la, la pérdida de muchas oportunidades, cosa que, bueno, se entiende por qué es algo negativo para el individuo. Pero aquí tengo yo una cuestión, y es que es- esta visión de la universidad como un sitio puramente de formación académica para la práctica de un oficio es siento yo que está cayendo en en, ¿cómo se diría esto? En una visión demasiado pragmática, en el mal sentido de la palabra, de lo que debe ser una universidad y su ambiente académico. Porque dígase, uno no debe caer en la creencia de que la universidad es ajena a los problemas externos de la ciudad en la que esta misma existe, pero debemos tener en cuenta las necesidades que las disciplinas tratadas en estos centros universitarios tienen y sus necesidades en cuanto a tiempo. La filosofía en particular es una materia que dentro de todo lo que abarca, que en mi opinión es demasiado, es una materia tan amplia que incluso diría que el, pro- el plan de estudios actual que tenemos en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, no consigue abarcar de todas las dimensiones de lo que puede ser la filosofía. Por eso mismo, yo diría yo que incluso el recorte de la carrera a 3 años es, puede ser algo demasiado complejo para ellos. O puede que estarle quitando demasiado tiempo a los estudiantes y a las personas que estén interesadas en general en la filosofía para, to- para, para, para poder, ¿cómo se diría? Profundizar correctamente y en la especialización en la que quieran centrarse en cuanto a filosofía y para tener un panorama completo de de lo que debe abarcar la filosofía. Ya, en base a esto, pues me gustaría plantear incluso la necesidad a la- de plantear bien el carácter de la filosofía que se está enseñando en la Universidad de Guadalajara y que se podría, y, y a lo que parece que se puede apuntar. Y es que no debemos caer en la idea de que para mí de que la filosofía es meramente esta búsqueda del conocimiento por el conocimiento en sí, porque siento yo que al caer en eso estamos cayendo en un academicismo, en el pensar de que la mera búsqueda de este conocimiento es algo valioso en sí mismo, que desde algunos puntos de vista lo es, y estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero una cosa que también es muy necesaria es es este acercamiento más práctico a cómo entendemos lo que es la filosofía, porque la filosofía no es solo una disciplina que tenga que abarcar el pensamiento del ser humano y solamente las ideas y solamente este modo de ver la realidad, estos distintos modos de ver y de interpretar la realidad,
la filosofía, pues, ya desde hace mucho tiempo, sigue, ha tenido un carácter de ser, pues, como la frase, de poder actuar como una praxis para la transformación de la realidad. La- Esta praxis no puede llevarse a cabo si se entiende la filosofía meramente como un método para alcanzar un bien material o para llegar a tener solamente ¿cómo se diría? No se puede, no podemos entender esta dimensión de la filosofía si solo la estamos viendo desde un punto de vista pragmático en el cual entendemos que es la búsqueda de la obtención de cierto conocimiento para ejercer un cierto trabajo. Dígase divulgación, dígase enseñanza, investigación de cierto ámbito. Tenemos que ver a la filosofía como una práctica ya no solamente del individuo, sino una práctica del conjunto de las personas que la están llevando a cabo. Y por esto mismo, esta idea de la reforma del plan de estudios, o sea, un recorte a 3 años, me parece que le está quitando este tiempo al estudiantado e incluso a los docentes para poder explorar a toda profundidad los ámbitos que se quieren abarcar desde nuestra disciplina. Y creo que en mi opinión es todo lo que tengo para decir. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Entonces, a continuación, Ceci tiene 10 minutos y cuando falten 2 minutos le interrumpiremos un poco para pedirle que haga cierre. Adelante, Ceci. Hola, muy buenos días compañeros, qué gusto haberlos escuchado. Mi punto de partida fue más cercano a mi caso personal. Inicié por la pregunta ¿por qué se salen de la carrera de filosofía? Y es algo que he visto desde que yo misma entré. Si bien no es fácil seguirle la pista a los compañeros con los que ingresé, porque cada quien toma su curso en esta carrera, sí pude notar que mis compañeros del primer semestre al tercero ya habían disminuido muchísimo. A esta altura de la carrera los que se salen ya no son en esa cantidad, es un fenómeno que más bien pasa los primeros semestres. Estamos hablando de que quedamos menos de 10 compañeros, incluyendo a unos de otro turno que conocí. Y no es de sorprender que esto pasara, incluso yo misma me lo llegué a plantear. Fue hasta que me adentré más en esta carrera que dejé de considerar salirme. Hoy estoy enamorada de la filosofía, pero ¿qué es esto que lleva a tanta deserción en esta carrera? Considero que hay varios puntos, entre ellos uno que dijeron en mesas pasadas, que es que una quiera tomar clases y que no haya ningún profesor que las pueda dar. Y en algunos casos que estén enseñadas de manera rígida y con perspectiva pues bastante eurocéntrica. Luego, que los horarios de idiomas se vean limitados. Hay carreras que se pueden tomar en 3 clases entre semana a la lección de horario, mientras que en esta carrera, como en geografía, sociología, historia, entre otras, las tenemos que tomar las 3 juntas en el mismo día. 3, que en realidad es muy poca la gente que de verdad sabe a qué se está metiendo cuando ingresa a la carrera. Esto es muy fuerte y lo retomaré más adelante, pero quiero resaltar la confusión que vi. Cuando nos presentábamos los primeros días nos dábamos cuenta que muchos de la carrera en realidad querían estar en letras, porque querían que esas carreras estaban juntas, o que les había llamado la atención algún aspecto de la filosofía como estética por el lado del arte, pero se dieron cuenta que no se daba hasta dentro de cuarto semestre para pues aprenderlo mejor. O el cuarto punto, que es todavía peor, que varios de los profesores nos los advertimos entre alumnos por sus actitudes o prejuicios. Que nadie quiere tomar clase con ellos, vaya, lo que arruina pues la experiencia de esta clase y siento que es una perspectiva y desilusión con la que muchos se salen. Y 5, que la UDG, bueno, se sabe que protege a abusadores. Muchos de estos casos ya están en toda la red SEM. Y lo más triste es que se sabe las prioridades y el bando que la institución toma a la hora de estos conflictos. Y con el panorama que llevamos nos sorprende esta decisión, que los alumnos todavía que pidan mejoras, pues se han visto violentados y es una situación que asusta e indigna. Y es esta tanta deserción que tanto en filosofía como carreras hermanas, como ya mencionan, antropología, geografía, sociología, historia, entre otras, peligren y se ven en este cambio del plan de estudios, queriendo reducir o incluso juntarlas. Solo de pensar en eso me da muchísima tristeza, siendo carreras valiosas para las sociedades en las que vivimos y que por lo menos espero que estén creando para 2085. Que puedan desaparecer está bastante triste.
No creo que ninguna carrera deba durar menos. No creo que el conocimiento se pueda enseñar tan rápido y menos si quieres juntar todas las carreras de humanidades. Aspiramos a ser profesionistas distintos, especializados en áreas específicas. Incluso dentro de la misma carrera egresan perfiles muy distintos. No nos pueden hacer estos cambios. Estas sociedades que se autoproclaman progresistas quieren eliminar profesiones, las profesiones más empáticas y analistas en nombre de la supuesta economía del país. Desde mi opinión, si quieres tener éxito como país, debes tener filósofos, pensadores, analistas, sociólogos, politólogos. No somos tarjetas intercambiables ni ninguna especie de comodín. Creo que ya es tiempo que se empiece a reconocer el valor que nos merecemos y empecemos a ocupar los puestos donde de verdad estaremos haciendo cambios en filosofía práctica. Y justo esto de tomar los puestos laborales que queremos, de acuerdo a nuestra área, es uno de los puntos que más influyen ya no solo en por qué se salen de la carrera, sino en por qué ni siquiera es que ingresan. De las primeras cosas que nos preguntan y nos preguntamos es en qué voy a trabajar si estudio filosofía. Incluso preguntan es que qué es filosofía. Porque las ideas que tienen solo son de alguien leyendo y hablando de algún tema o incluso nos consideran una carrera sin importancia. A lo mejor alguien es drogadicto porque así se nos ve en las películas, en los memes de redes sociales. Y no es que la página de UDG ayuda mucho, pues si lees el perfil de egresado te puedes dar cuenta que pues te quedas con las mismas dudas. En la página se puede leer docente o investigador, que serás alguien tolerante, crítico. Cuando mi papá me preguntó qué haría una vez titulada, pues yo la verdad es que no se me ocurría nada, no supe qué decir, no tenía ni idea, el perfil de egreso no me ayudó con información. Yo sabía que no quería ser maestra, entonces pensé que tendría que ser investigadora. Énfasis en el tendré, porque no es que yo quisiera o no, es que pensé que no había más opciones. Dije, me esforzaré para lograrlo porque no es fácil ni es rápido. Se necesita tiempo de estudios y la situación del país no da para eso. Muchos jóvenes no ingresan a la universidad porque tienen que trabajar. Claro, dije que estoy en contra de reducir las carreras, pero eso es solo una de las opciones que podrían ser. Podemos tener carreras pensadas para ser híbridas o totalmente en línea. Ya no estamos al mismo tiempo que en la pandemia, digo, estamos aquí. Y los que no se han podido conectar lo tendrán grabado, ya que se te vaya el internet o que algo falle ya no es un problema porque lo puedes consultar después. Con maestros y alumnos capacitados se pueden lograr clases de calidad. A mí me han ayudado mucho, más que nada por la distancia que tengo con la universidad. Me ahorro tiempo y el dinero de los autobuses se puede quedar para algo de la casa. En otra mesa de diálogo escuché que uno se podrá distraer, pero estamos hablando de tu carrera, de tu futuro. Uno decide poner atención a lo que le interesa. Por otro lado, están las microcredenciales que se pueden tomar en poco tiempo, presencial o virtual, mientras trabajas o estudias. Y para aquellos que se puedan ver en alguna situación donde la tecnología no es una opción, hay bachilleratos técnicos que permiten salir con carrera técnica al mismo tiempo que cursas la prepa. Te dan tu certificado de prepa, cédula profesional y título técnico. Y así en un futuro puedes seguir estudiando, capacitándote cuando tu situación te lo permita, si es que quieres. Pero entonces, ¿de qué trabaja un filósofo? Bueno, primero me gustaría decir que este perfil de egresado se tendría que ver modificado o ampliado, mejor dicho. Nos falta nombrar a nuestros filósofos dedicados a la rama de la política, la ciencia, la estética, la ética, entre muchísimas otras y más ramas que cada una de estas desprende. Por ejemplo, admiro mucho a la doctora Nelly Lucano, investigadora y activista por los derechos de los animales, o a la autora que el profesor Quintana me enseñó, Denise Nabokowicz, quien es epistemóloga con un máster en metodología de investigación científica. Entonces, un filósofo puede estar donde quiere estar. Puede estar en la ONU resolviendo conflictos, escribiendo derechos, enseñando, haciendo un trabajo de campo, rescatando y peleando porque la filosofía indígena se enseñe, haciendo filosofía pop, criticando el sistema. Ojalá que más gente se meta a esta carrera porque hay mucho de dónde elegir y trabajar, además de ser de generarte una excelente adaptabilidad que tenemos con respecto a la actualidad y el futuro con IAs, por ejemplo. Sí pienso que se debe mejorar el perfil de egreso, cambiar profesores y que haya más planes de estudio como el de esta clase porque no todo es Europa y no todo está en los libros. Feliz día de la filosofía. Es todo. Muchísimas gracias, Ceci. Entonces, ahora sí, es el momento de hacerse preguntas entre ustedes si se considera necesario, y si nadie pregunta, yo ya anoté las ideas principales de cada uno de ustedes y entonces yo las abriría a que la respondieran todos, pero bueno, eso sería un segundo momento.
alguna pregunta que tengan algunos de ustedes al resto de los participantes para aclarar, para que profundice en lo que no alcanzó a exponer, adelante. Y si no, como dije, yo anoté las ideas principales de cada uno de ustedes y desde ahí generamos el diálogo. Adelante. Bueno, este, ah, las exposiciones, ah, si las integramos, todas ellas nos dan distintos ángulos y perspectivas de, el de la necesidad de pensar en una reforma al plan de estudios de filosofía. En este caso del Departamento de Filosofía de la UDG, que como se mencionó tiene 15 años sin ser actualizado. Por lo tanto, el perfil de egreso hay que irlo puliendo, no nomás entre docentes, sino que el estudiantado va a jugar un papel muy importante en todo este proceso si deciden participar. Si asumen una postura pasiva, entonces los cambios que se realicen pudiesen ser no gratos y mostrar inconformidad. Y es el gobierno federal quien actualmente está bajando la propuesta a 3 años y que en tiempos de Fox se hizo. Eh, en tiempos de Fox por asuntos neoliberales y ahora por la revolución que nos ha traído la revolución industrial 4.0 a través de la inteligencia artificial que está poniendo en jaque muchos empleos, el concepto de universidad, las estructuras tradicionales y entonces también por otro lado se nos menciona que cada vez ingresan menos estudiantes al área de filosofía, a las áreas de humanidades, y como bien dijo Ceci, entonces se hace el planteamiento de tenemos que recortar las carreras, las tenemos que desaparecer. En algún momento les mencioné que si hubiese una presión muy fuerte para que inevitablemente se bajara a 3 años, la sugerencia que les hacía yo es que se dividiera la licenciatura en filosofía en varias licenciaturas de filosofía. Entonces, en base a eso, empecemos con la primera pregunta y que tienen 3 minutos para responder y quien guste responder, la idea es que todo mundo responda. Dante hizo la pregunta, ¿filosofía para qué? Adelante, quienes gusten responder en este mismo orden, puede empezar Ali, luego el mismo Dante, luego Diego y luego Ceci. Si Ananda quiere participar también con esta respuesta, ¿para qué filosofía? Adelante. Quien guste empezar. Adelante, Dante. Recuerde, tiene 3 minutos. Adelante. Ok, bueno, respondiendo un poco a la propia pregunta que hice de filosofía para qué. Bueno, en el propio texto menciono unas cuestiones de por qué surge la pregunta, ¿no? Y tiene que ver también con algo que mencionó mi compañera Cecilia, del por qué la gente abandona filosofía o el por qué de hecho ni se plantean siquiera estudiarla. Y tiene que ver con que realmente, a pesar de que se mencione mucho la famosa frase de Marx de que antes los filósofos interpretaban el mundo y de lo que se trata es de cambiarlo, pues realmente sigue la filosofía, o por lo menos sus problemas más trascendentales, o que se pintan como más trascendentales, para mí siguen estando, y sobre todo en el plan de estudios del ODG, como que muy desligados de la realidad social de muchos compañeros. Facundo Cabral decía, podemos hablar de metafísica porque hemos comido.
Entonces, por eso me parece también importante una reforma, al plan de estudios, eh, porque se sigue enseñando metafísica, se sigue como poniendo bastante ojo en estos temas cuando muchos de mis compañeros ni siquiera cubren sus necesidades básicas o batallan para llegar a la escuela con el pasaje del camión y llegan y hablan de metafísica, cuando quizás debería cambiarse el plan de estudios a otros problemas que les sean más cercanos a su realidad, que les permitan pensarla. Por ejemplo, no hay, hablamos de que el, el plan de estudios no sufrió ninguna modificación en 15 años y a día de hoy no hay ni una sola materia de feminismo. A que se diga, o sea, que esté en el plan de estudios como seminario de feminismo. Es decir, hay maestras como la propia maestra Nelly, que creo que, que, que obviamente dan feminismo, pero no hay una materia en el plan de estudios que conste que sea específicamente eso. No hay seminario 1, seminario 2, seminario 3. Es decir, y eso en una academia de filosofía en el siglo XX me parece una falta gravísima. Y ya no solo por la memoria histórica de todas las pensadoras, sino por eh, filósofas vivas y que hay gente que desconoce aquí en la universidad. Es decir, ya no digamos Judith Butler, ya no digamos Sayak Valencia, por mencionar un caso mexicano. Es decir, son autoras muy desconocidas por alumnos de aquí de UDG y también ignoradas totalmente por profesores. Entonces, por eso digo, filosofía para qué, si no, si parece que esta no nos comunica nada per se sobre la realidad en la que vivimos, si parece más un juego del filósofo consigo mismo o de mundos posibles. Perdón, Ujú. bueno, ya terminó Sí, justo ya, a ya, los 3 minutos. Adelante, entonces adelante, gracias Dante. Alguien del panel que también quiera participar con la pregunta filosofía para qué. Adelante. Ana, adelante. Recuerde, tiene 3 minutos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo también estoy de acuerdo con el punto que toca el compañero, este, en que pues actualmente eh, siento que dentro de la carrera de filosofía nos están haciendo una orientación pues un tanto, creo yo, más cuadrada, dado que pues sí, justamente los temas que vemos creo que sí están muy alejados de la realidad. Eh, bueno, no sé, tengo una clase que es en sociología y me he percatado de que pues ellos todavía siguen teniendo, creo que es la única carrera dentro del centro universitario que sigue teniendo como esta orientación un tanto marxista y de análisis social como más riguroso. Entonces es ahí donde creo que es como importante replantearnos en filosofía para qué. Creo que sí es necesario que tengamos un análisis social pues muchísimo más riguroso, y que pues no solo es una responsabilidad este, pues de los directivos, ¿no? Creo que también nosotros como alumnos y pues también siento que los profesores tenemos como que pues un peso, ¿no? Un peso, ¿no? Una responsabilidad en entonces exigir, ¿no? Exigir que se nos enseñe otro tipo de contenidos, ¿no? O tener la disposición para este, pues sí, no sé, como para dentro de algunas materias aperturar pues otro tipo de como corrientes filosóficas. Es algo que en algún momento creo que le platicaba yo al profesor, este, que pues últimamente, no sé, las visiones que nos dan son como muy cerradas, ¿no? Y tengo como un clarísimo ejemplo, dado que hace como 2 años intenté abrir una materia que es, creo que filosofía del lenguaje, la intenté abrir con un profesor que tenía como otro tipo de visión de la filosofía del lenguaje y actualmente se imparte, no voy a decir nombres,
pero creo que ya sabemos que por quién se imparte y el tipo de, pues, como objetivo que tiene esa materia es decir que la filosofía del lenguaje es un ejemplo nada más, empieza con determinado autor. Creo que es muy, no sé cuál sea la palabra, pues muy preocupante el hecho de que la filosofía esté optando por ser más cuadrados. Y es aquí donde creo que la filosofía tiene que, pues, acercarse, ¿no? A este análisis social, y creo que también es necesario retomar, no sé, no voy a escuchar chai, pero yo creo que también es importante pues, retomar esta corriente marxista, porque al final de cuentas, eh, pues todas las personas tenemos una condición de clase y la filosofía nos puede ayudar mucho a darnos cuenta de eso, ¿no? Y situarnos dentro de la realidad. Entonces, pues, creo que ese sería mi Muy, respuesta. muy bien, gracias. Justo a tiempo, los 3 minutos. Gracias, Ananda. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta filosofía para qué? ¿O generamos la siguiente pregunta? Ceci, adelante. Sí, sí, se me trabó, está pasando un avión. No hay problema, adelante. Bueno, yo creo que pues la filosofía es para todo. Es que está en cualquier área en la que uno quiere estar y se me hace bonito. Y justo, bueno, coincido en algo que dice Ananda, que también recae en nosotros. Digo, no todo, obviamente esperamos que haya una actualización en cómo se imparten los cursos y pues esperamos pues siempre lo mejor del docente, pero claro que nosotros como alumnos tenemos que empezar a relacionarlo con los mismos temas actuales, que si estamos viendo un tema podemos relacionarlo con algo que estemos viendo en el momento o que estemos viendo que sucede, vaya en nuestro entorno. Creo que esa capacidad de poder trasladar un texto de a lo mejor hace un siglo o hace 100 años a ahora es algo también muy valioso y bueno, nada más corto porque creo que lo digo en mi exposición que pues la filosofía la podemos encontrar en la parte en la que la queramos llevar y que hay demasiada, o sea, la filosofía es demasiado extensa como para no poderla encontrar en el área que decidamos estar. Muy bien, gracias, Ceci. Entonces, de hecho, ahorita voy a empezar con algunos de los comentarios que hizo Ceci para generar la siguiente pregunta. Ella generó un listado de situaciones que ha identificado desde su vivencia de estudio. No hay profesores que puedan enseñar todas las materias que se ofertan. Por un lado. Por otra, se sigue teniendo una visión muy rígida de la filosofía con un sentido eurocéntrico. A bastantes jóvenes, no sé en qué cantidad, pero sí menciona Ceci que no todo el que ingresa a filosofía sabe de qué es la carrera, en qué consiste, y también refiere que profesores tienen actitudes, distintos tipos de actitudes, sobre todo muchos prejuicios, y que también hay profesores abusadores y que ahora que han pedido mejoras, han recibido violencia al estudiantado. Sinceramente, esto último yo no lo sabía porque como nomás voy a una clase ah, y es en otra carrera, yo si no me comentan esto, sinceramente yo no lo sabía. Y esto de querer eliminar las carreras viene desde afuera, desde adentro ya se sugirió también dentro de la universidad el hacer un estudio. Y pues si ese estudio, como se ha mencionado, lleva a lo que ha pasado y ustedes como estudiantes y el profesorado, algunos pues no permitiremos, pero no sé en
qué grado se vaya a aceptar lo que se ha hecho en otras universidades. Desaparecer distintas carreras para, por ejemplo, llamarle licenciatura en humanidades. Entonces, a partir de todas estas problemáticas, así como también mencionaba ella, el que no ayuda mucho el perfil de egreso que actualmente se tiene. Sí, en efecto, no ayuda porque, como dijimos, no ha cambiado en 15 años. Entonces, no ayuda. El no tener también una noción de filosofía práctica para poder situarse, y también ya se había mencionado, también con otros de sus compañeros, el que solamente se ofrezca o se sobreentienda que el perfil del egresado debe de ser solamente estudiante o investigador. Entonces, a partir de esta reflexión de Ceci, la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer en el corto tiempo para que estas deficiencias, estos problemas que identifica Ceci, los podamos entender y que, como se dice en otros ambientes, que estas deficiencias se vuelvan oportunidades? Que no sean un pretexto para decir son motivos suficientes para eliminar una carrera o para reducirla. En otros ambientes teóricos, las deficiencias, los problemas no les llaman problemas, sino oportunidades. Todos estos problemas que identificó Ceci, ¿cómo los podemos volver oportunidades? Es decir, oportunidades para transformar, ¿no? Para transformar el estudio de la filosofía, para transformar lo que entendemos por filosofía, porque estos son algunos problemas que identificó Ceci al interior, pero hacia el exterior se ha mencionado que sí se están perdiendo muchos millones de empleos por la inteligencia artificial y por la robótica, pero en cambio se han perdido más de 90 millones, pero se han creado 170 millones. Si bien como profesionistas tienen que tener un ámbito laboral para sobrevivir, no necesariamente ese ámbito laboral debe de restringir sus visiones y perspectivas filosóficas. ¿Qué hacer para que las deficiencias y problemas, repito, que Ceci identificó, las podamos volver a oportunidades? Adelante. Quien guste responder, 3 minutos, ya sabe. Adelante. Usted misma, Ceci, puede tomar la palabra si gusta. Adelante, si usted gusta empezar, adelante. Gracias. Lo digo al final también, yo pienso que primero se debe mejorar el perfil de egreso, entonces se debería de actualizar y ampliar porque está demasiado corto. Se deberían de cambiar a los profesores que ya se sabe que tienen este perfil de agresiones hacia a los alumnos y bueno, principalmente pues son alumnas. Y que cambiar un poquito, bastante, la manera en la que se está dando el plan de estudios de cada materia. No sé cada cuánto se tengan que actualizar, pero pues sí hay unos que pues, le menciono que siguen siendo bastante rígidos. Y, yo creo que con eso se podría ir empezando. Y pues sí, profe, no sé por qué no se había enterado de cómo reprimieron a los estudiantes tanto en la sede de Belénes y en Rectoría. De lo de rectoría sí, Ceci, pero de lo que ha estado pasando en Belénes, han estado ocultando mucha información, han estado callando, y como yo voy a otro departamento y no tengo contacto con estudiantes de filosofía más que por línea, y si por línea no me dice nada, sinceramente no sé nada. Porque tampoco veo a los colegas, no veo a nadie, porque yo voy a otro departamento, llego, firmo, doy clase y me voy. Entonces, si nadie me comenta nada, una disculpa, Ceci. Yo pregunto, pero no me dice nada. Y si ustedes no me dicen nada, entonces no me entero de nada. Entonces, fuera de la mesa, todo lo que me gustan decir y comentar, lo tomaré en cuenta, escucharé y entonces haré preguntas al interior del curso. Pero vuelvo a repetir,
es que yo no voy al curso, discúlpeme. ¿Sí? Entonces, si ustedes no se vuelven mis oídos, no sé nada, porque nadie me dice nada. Adelante, Ceci, no sé si quiera terminar o cedemos el espacio a otro compañero. Adelante. Sí, un punto más que vi que justo dijo una compañera en la otra mesa de diálogo, que es que la filosofía se debería de enseñar desde antes, no solo ya hasta la prepa, que bueno, de menos fue a mí cuando comencé a verla en forma, vaya, así tal cual como filosofía. Ella decía que debería darse secundaria y yo siento que va por ahí el camino, incluso desde primaria podemos empezar a dar clases porque la ética es demasiado un tema que se empieza a ver desde ahí, empiezan a ver formación cívica y ética y creo que desde ahí se puede ir introduciendo y ya a lo mejor si más adelante en secundaria ya lo que viene siendo pensamiento crítico, como mencionaba esa compañera, porque bueno, y mejorar esa manera en la que hay el acercamiento y que se enseña la filosofía en esos primeros acercamientos, porque de menos la que me dieron a mí en prepa, a mí esas clases me hicieron replantearme si sí quería entrar o no a la carrera. Entonces creo que cómo se dan esos acercamientos, la manera en la que se empiezan a explicar y los textos que se invitan a leer o la manera en la que se invite a dar, influye muchísimo porque es la etapa crucial de dónde van a elegir, para dónde, pues para dónde se van a estudiar. Muy bien, gracias, Ceci. ¿Alguien más quiere responder, participar de la pregunta? Adelante. Adelante, Dante. Bueno, sobre cómo se pueden aprovechar estas áreas de oportunidad. En el plan de estudios, yo hace rato mencioné pues que todavía no contamos con seminarios de feminismos en el plan de estudios, por mucho que las profesoras hayan tomado la iniciativa por cuenta propia de dar estas cátedras. En el plan de estudios todavía no funge, ¿verdad? Y siento que la UDG debería actualizar también hacia un panorama más ecléctico o reflexivo sobre las nuevas tecnologías, porque se habla de la inteligencia artificial. En la ODG solo el único debate es si los alumnos la usan o no para hacer sus trabajos, ¿no? Cuando tiene una problemática mucho más compleja. Incluso se piensa que aprender sobre inteligencia artificial es como domesticarse a ella, cuando realmente no. Realmente eh, es un cambio de paradigma que propone una nueva reflexión sobre, por ejemplo, las comunidades online. Aquí tengo de este lado, lo voy a mostrar un poquito en cámara, un libro que es La guerra de Soy la tecnología, de una filósofa norteamericana, Sandy Stone, que precisamente analiza esto, las comunidades a través de Internet y cómo las personalidades en Internet, o cómo el juego de crearse personalidades en Internet crea como una nueva ontología del siglo XXI, si se quiere, en la que pues la personalidad del sujeto se fragmenta en miles de personalidades dispersadas por la red. Y estos estudios no son precisamente recientes, es decir, ya tienen 30 años. Entonces, la ODG está perdiendo como un área de oportunidad enorme al querer centrarse solamente en lo clásico y al ignorar. Es decir, y digo ignorar porque hay mucho desconocimiento. Estos experimentos, estos pensadores y estos nuevos panoramas de investigaciones. Muy bien, gracias, Dante. ¿Alguien más? Sí, yo, profesor. Adelante, Ali. Adelante. Se me escucha bien, ¿verdad? Yo Sí, lo quisiera escuchamos. comentar Sí, 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 adelante. acerca de cómo solucionar estos problemas dentro del ámbito, ¿no? De la filosofía estudiantil en este caso, y es haciéndola relevante. O sea, si bien muchos nos enamoramos por la filosofía, por lo que hacía en nuestras vidas, creo que es lo mismo que se les puede transmitir. Entonces aquí la divulgación tiene un papel
fundamental, porque las preguntas de la filosofía son las más importantes. He ahí su utilidad y su relevancia en la sociedad. O sea, está bien preguntarse, ¿cómo se nutre la planta? No, pues fotosíntesis, pero preguntarse sobre la libertad del individuo, cuál es mi deber moral, o incluso el preguntarse sobre cómo es que soy consciente, o cómo es que mis creencias las puedo fundamentar, o sea, cosas que son como más importantes y relevantes. Creo que es ahí donde podemos, por medio de la divulgación educativa en nuestras aulas, en distintos contextos, ¿no? Hasta en el propio área de trabajo, el que se vean esos resultados, porque no es tanto la metodología. Si bien es importante que el gobierno y que los profesores tengan un plan, es para mí, o sea, desde mi opinión, es superior una clase improvisada con contenido que una clase que se preparó con 1000 textos y 1000 cosas, pero que no dio frutos. Entonces, los resultados son los que importan más que el contenido. Y si, como dice Ceci, ¿no? Si vemos que los filósofos son útiles en la sociedad porque critican abusos, porque, no sé, sus textos ayudan mucho al labor educativo, son premios Nobel de literatura, o sea, si vemos los resultados de la filosofía en la sociedad, porque incluso son seres muy éticos, ¿no? Si dijéramos, los filósofos siempre ganan premios Nobel de la paz, pues bueno, sería increíble, sería impresionante. Entonces, cerraría con eso. ¿Cómo resolvemos los problemas en la sociedad de la falta de filosofía y además en la academia y en la escuela? Pues viendo y esforzándonos en prepararnos, en ser seres sujetos morales, éticos, y haciendo las preguntas, pero también dando respuestas, o sea, dando las respuestas. Por eso es importante el resultado. La filosofía da verdades en algunas cosas, no en todo, pero esas verdades que se vea que son útiles para la parte moral y epistemológica Muy bien, gracias, Ali. en la sociedad. Esos serían mis comentarios. Muy bien, gracias, Ali. Pues voy a retomar su comentario de la exposición donde decía que la filosofía, la sugerencia en la reforma, en pensar la filosofía, darle énfasis tanto a la ética como a la epistemología. Y ahorita volvió a insistir en la acción ética. Voy a unir eso con lo dicho por Diego, de que reducir a 3 años la carrera generaría un panorama incompleto, y que afectaría tanto al profesorado como al estudiantado, que radicalmente afectaría muchísimo más al estudiantado, y que entonces que la filosofía, que la universidad es algo más que un edificio, algo más que una visión pragmática. Y entonces, juntando estas cuestiones, ah, ¿cómo pensar la universidad más allá de la función pragmática, y académica del edificio, vinculada a su vez a la filosofía, ya que a través de estas últimas transformaciones tecnológicas, algunos estudios de las últimas semanas cuestionan y dicen que hay que poner en cuarentena lo que entendemos por universidad, la función de la universidad, pero también las áreas de humanidades y en este caso de filosofía. Entonces, concretamente, ¿qué proponen ah, como base para iniciar un diálogo antes de decir qué materias se ponen, que si se reduce a 3 años, si se conserva en 5, y antes de todo eso, eh, entonces, ¿cuál debe de ser el espíritu, el corpus que guíe a la noción de filosofía que debe de guiarnos a todos, estudiantes, egresados, filósofos, y también dicen que hay que, profesores, pero también hay que incluir a los empleadores por cuestiones administrativas, cómo conciliar distintos tipos de intereses para beneficio de las futuras generaciones que estudien filosofía?
¿Qué ideas y qué pistas iniciales? Porque obviamente hay que crear una mesa permanente de diálogo. ¿Qué bases proponen inicialmente para este encuentro de, digamos, de intereses, de diálogos, de oportunidades? Adelante. Quien guste tomar la voz. Adelante, Diego. Le escuchamos. Bueno, yo opinaría que el espíritu o el fin que debe seguir un estudiante de filosofía. Antes, ahorita de, como usted dijo, de ver sus alrededores, si se mantiene y tal, sería primeramente la búsqueda del conocimiento con el fin de que en cuanto de que ya teniendo ese conocimiento se pueda llevar a una práctica. Pero no entendiendo la práctica solamente como la práctica laboral, sino la práctica una práctica tanto del día a día como de una práctica moral, como explicaba mi compañero Alil, con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Me parece importante entender este abordaje de la filosofía, del estudiante de filosofía como una persona que no solo vea esto como un fin, como un medio para alcanzar un estatus económico, por ejemplo, o como algo que simplemente es para conseguir un trabajo. Debe ser un área donde uno pueda entrar para poder desarrollarse incluso como persona. Es lo que considero yo que deberíamos plantear. Muy bien, gracias. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Si ahorita no hay una respuesta porque requiere ser pensada, eh, adelante. Les dejaremos que la mediten, pero quiero que la mediten si ahorita no hay una respuesta, junto con lo que Ceci retomó de otra mesa de diálogo y que es muy importante que la consideren para la reflexión, que la filosofía debe de ser enseñada muchísimo antes de la prepa. Recuerden que el proyecto de la UNESCO es que la filosofía se enseñe desde preescolar. El gran problema es que, así como dijo Ceci, que se enseña una filosofía rígida de visión eurocéntrica, también esa visión rígida excluye la filosofía para niños en la educación básica. Y sea preescolar, sea primaria, sea secundaria. Y esto que retomó Ceci de una mesa anterior es muy importante. Si nosotros, ustedes, no transmitimos y comunicamos la filosofía desde la educación básica, desde los niveles básicos, eh, difícilmente el común de las personas va a entender la utilidad de la filosofía. Los beneficios del filosofar desde la infancia. Así es que, eh, para cerrar, no sé si ahora sí, 3 minutos como tiempo máximo para cerrar cada uno de ustedes el diálogo de la mesa, del diálogo de lo que, donde incluyan lo aprendido de el resto de la comunidad, de sus compañeros. Una síntesis en 3 minutos de lo aprendido y de los retos que se lleva por delante a partir del diálogo de hoy. Adelante, 3 minutos. Ali. Sí, pues creo que como síntesis me llevo de esta mesa de diálogo consideraciones acerca de diferentes puntos. El primero, acerca de un cierto tipo de estadística, de ver qué está pasando en nuestros compañeros en la comunidad estudiantil, por qué entran, por qué se salen, qué clases meten, qué especialidades están tendiendo a tomar, política, ética. Eso es muy importante, la parte estadística y gráfica, ¿no?
de nuestra área, ¿no? Que es filosofía. El otro punto que es muy importante es el sujeto en la sociedad, como un cierto punto que comentó Dante, ¿no? Cómo el sujeto en su entorno de la tecnología, en su entorno de la sociedad con normativas, se encuentra fragmentado o disperso, qué tanto tiene ese carácter, qué tanto está preparado ese sujeto cuando se forma en la filosofía, ya sea de manera institucional o no, para enfrentar los problemas de su sociedad, ¿no? Éticos y tecnológicos. Y el otro punto, también ya para cerrar, creo que es muy importante tan solo no nada más enfocarnos en el tiempo, ¿no? A cuánto dura una carrera de filosofía o a qué edad se tiene que enseñar, sino en cuanto al contenido, qué tipo de filosofía y qué tipo de pensamiento crítico se le va a legar a los futuros niños, ¿no? Y a los presentes estudiantes de la carrera. ¿Cuáles son esas corrientes que verdaderamente son útiles? ¿Qué es el verdadero debate? ¿Será el positivismo? ¿Será el escepticismo? ¿Será el epicureísmo? ¿Será el intelectualismo? O sea, ver y ser críticos en qué tipo de filosofía, contenidos, conceptos, metodologías estamos enseñando a los alumnos y qué profesores nos están formando en esa manera metodológica, ¿no? Que es muy importante, más que el cuándo, a qué edad, es el qué filosofía o qué modo de filosofar se les enseña a los niños y a los adultos en las carreras universitarias. Muy bien, gracias, Ali. Adelante, Dante. Bueno, de síntesis, o más bien lo que yo me llevo de síntesis es una perspectiva más amplia de este problema, gracias a los testimonios de mis compañeros. Y como reto, de hecho, sobre todo en filosofía, creo que todas las carreras de humanidades tendrán que asumir ese reto, pero creo que filosofía es la más fragmentada en su nivel interno, o en donde los estudiantes estaban más peleados. Pues como reto precisamente es establecer el diálogo entre nosotros, socializar nuestras situaciones particulares, del qué esperamos de la carrera, del por qué no podemos continuar, del por qué nos gusta o por qué estamos decepcionados de ellos, así como también establecer un diálogo más directo con profesores, y que estos profesores, en la medida de lo posible, puedan brindarnos ayudas o también que puedan intervenir en el cambio del plan de estudios de la carrera de filosofía. También me llevo, al igual que Ali, pues esta reflexión del sujeto fragmentado, lo que comenté de la filósofa Sandy Stone, en la nueva era digital, que ya no, el sujeto ya no es solo su entorno, sino lo que se le refleja de los demás entornos a través de redes sociales y cómo a partir de ahí construye una personalidad. Muchas veces solo vive en la red y no vive con él en el día a día cuando sale de casa. Muy bien, gracias, Dante. Por su participación, Diego, adelante. Yo, pues, este diálogo sí me llevo bastante. Me parece que la perspectiva de varios de mis compañeros, me abre un poco más a ver estas perspectivas, esas otras perspectivas que se tienen a abordar este tema desde ámbitos en los que yo no había pensado, in- incluso no me había preguntado yo, y esto me parece curioso, lo rescato mucho del comentario de mi compañera Ana, el por qué una persona sale de la carrera y por qué entra. Porque puede sonar muy tonto, pero supongo que estar uno en sí mismo en este pensamiento de, bueno, eh, bueno, más bien siento que yo me había quedado como atrapado, encajado en este pensamiento sobre la reforma al plan y no tanto sobre el por qué una persona se sale del mismo, porque pues, es algo que a mí, por ejemplo, no se me había pasado por la cabeza. Rescato mucho estos comentarios y pues es todo lo que tengo para decir. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Adelante, Ceci. A usted le toca entonces cerrar con su reflexión. Adelante. Bueno, pues a mí se me hicieron muy interesantes todos los puntos que fueron diciendo mis compañeros, como lo de los seminarios. Yo creo que en la carrera he tomado a lo mejor uno que me haya llamado la atención y ese uno fue espectacular. Fue justo de feminismos y me costó trabajo entenderle porque lo tomé en primer semestre, pero pues se me hizo una buena oportunidad y
Y sí debería de haber más seminarios y sí debería de haber maneras distintas en las que se dan las clases y justo eso que dicen de que estos nuevos conceptos de, no me acuerdo cómo lo dijeron, persona fragmentada, perdón, que justamente ya estamos teniendo nuevos conceptos y nuevas visiones en las que los escribimos y nuevos textos filosóficos con temas bastante contemporáneos, o sea, ya no solo es decir la epistemología de no sé qué, sino ya es, bueno, vamos a hablar de la epistemología de la IA, vamos a hablar de cómo es la perspectiva del ser con respecto al entorno actual y como que ya todo se va viendo modificado porque nos vamos actualizando, entonces a mí se me hace muy, muy interesante porque justo con esta perspectiva de pensar la filosofía desde 2085, uno va a leer esos textos y va a decir, wow, es que eso es lo que estaba pasando ahí. Y es que yo no me había imaginado vivir en este momento del mundo y sí, se me hace todo muy interesante. Y por otro lado también está pues bastante triste que justo sí estamos muy separados en la carrera, como que cada quien va como así, viendo solo para un lado y es difícil luego, o sea, siendo que una de las cosas que dice el perfil de egresados donde estoy de acuerdo es justo que nosotros que generamos tolerancia y que estamos abiertos a nuevas perspectivas y que tenemos una adaptabilidad, siento que es algo que por ejemplo, puede estarse enseñando desde justo preescolar, desde primaria, empezar a respetar y tolerar las distintas opiniones, porque creo que es algo que separa muchísimo y que incluso ya estando en estos puntos de la carrera puedes ver cómo alguien opina y la gente solo se cierra y es como de, bueno, yo no pienso eso y ya, y no se toca y no se discute porque parece que a pesar de que sabemos argumentar y tenemos esta supuesta perspectiva abierta, a veces cuesta mucho trabajo de verdad estar escuchando al otro, poder hacer apogeo de nuestras ideas e intentar decir, bueno, a lo mejor lo que tiene esta persona tiene sentido, tiene razón, a lo mejor yo debería de cambiar mi pensamiento, o no, a lo mejor no, o sea, pero es estar abierto y creo que es una carrera demasiado bonita como para que estemos tan separados y que ni siquiera estemos en las áreas donde podríamos de verdad estar haciendo cambios y ayudarnos, vaya, como sociedad para formar este futuro de la nueva generación de filósofos que queremos o que aspiramos. Muchas gracias, Ceci. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes del panel de la tercera mesa de diálogo de estudiantes de filosofía, meditando sobre la reforma al plan de estudios de filosofía ante el nacimiento del nuevo siglo de la filosofía, que básicamente es su siglo, el siglo de ustedes. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Que tengan buen día y hasta pronto. Gracias, Gracias, profesor. profe.